La leyenda de los Daharian. Cuentan los ancianos que hubo un tiempo en que, en la era del crepúsculo eterno, cuando el mundo era joven y la magia fluía como un río subterráneo, nacieron los Daharian. No fueron creados por los dioses, sino que emergieron de la unión entre la primera sombra y la última llama de una estrella moribunda. Eran una estirpe de seres que caminaban entre dos reinos, el de los hombres y el de lo impensable. Su esencia era paradoja pura, fuego que no calienta, sombras que protegen, verdades que duelen más que cualquier mentira. Sus dones, heredados de ese linaje antiguo, los hacían tan temidos como venerados. El fuego negro, llamas oscuras que no emitían luz sino que la devoraban, no quemaban la carne, sino el alma y los recuerdos. Podía reducir un recuerdo feliz a cenizas, o purificar una mentira profundamente arraigada, dejando al descubierto la verdad desnuda y sangrante. El manto de sombras. Podían tejer las oscuridades a su voluntad, no para esconderse, sino para observar. Las sombras se volvían sus ojos y oídos, extensiones silenciosas de su voluntad. La visión del alma, el don más temido. Con una mirada sostenida, podían vislumbrar los secretos más profundos grabados en un corazón. Miedos, culpas, amores no correspondidos. No era un don que pudieran controlar del todo. A veces, la verdad de los demás los inundaba sin querer, una maldición que los condenaba a cargar con las vergüenzas ajenas. Al principio fueron consejeros, protectores. Un Daharian podía detener una guerra mostrándole a un rey el horror que verían los ojos de sus hijos huérfanos. Podía sanar una mente enferma quemando el recuerdo traumático que la envenenaba. Pero todo cambió con Malrictar, el más poderoso de su estirpe, cuyo fuego negro era tan denso que se decía que podía absorber la luz de un sol. En su ambición, no se conformó con ver las verdades de los hombres. Quiso reescribirlas. Levantó un ejército de sombras vivientes y extendió su dominio, no con espadas, sino con el terror puro de ser despojado de la propia identidad. Sus llamas no destruyeron ciudades, sino que dejaron a sus habitantes como cáscaras vacías, seres sin pasados, sin amores, sin dolores. Eran fantasmas en vida. Y ese era un vacío más aterrador que cualquier muerte. Desde entonces, los Daharian dejaron de ser vistos como aliados para convertirse en la peor de las pesadillas. La misma esencia que podía sanar, podía crear el vacío absoluto. Fue entonces cuando nació la profecía, cantada por una vidente cuyo nombre se perdió, pero cuyas palabras persiguen a los hombres desde hace generaciones. Cuando el último heredero de los Daharian regrese, el mundo arderá en sombras. Sus ojos, brasas vivas, verán lo más oculto del alma, y donde pise, la desgracia lo seguirá como sombra fiel. Los Daharian fueron cazados, exiliados o aniquilados. Algunos dicen que se extinguieron. Otros, que aprendieron a ocultar su naturaleza bajo rostros humanos, esperando el momento de reclamar lo perdido. Los aldeanos aún susurran que sus ojos cambian de color cuando el poder los reclama. Llevan una marca oscura en el pecho, un segundo corazón que late al ritmo de su fuego interior. Su sola presencia atrae la ruina, porque donde hay un Daharian, la verdad nunca está lejos. Las generaciones han pasado, pero el miedo permanece. Cada vez que se enciende un incendio inexplicable, cada vez que una sombra parece moverse sola, alguien recuerda la profecía. Algunos se ríen de las viejas canciones, otros cierran las ventanas cuando la luna es roja, y siempre, entre susurros, alguien dice lo mismo. ¿Y si el heredero no es una leyenda? ¿Y si está caminando entre nosotros esperando? Capítulo 2. El forastero. La niebla descendía sobre el valle como un manto de secretos. El invierno aún no había llegado, pero el aire olía a leña húmeda y a sospecha. El camino de tierra se abría entre campos de trigo marchito cuando Lior apareció. Solo, su manto oscuro, simple y gastado, parecía absorber la poca luz que filtraba la neblina. Montaba un caballo pálido, de esos que parecen no tener dueño y cuyos ojos mostraban una calma antinatural. No habló con nadie al cruzar la entrada de la aldea. Solo asintió al guardia con una inclinación de cabeza casi imperceptible y siguió hasta la posada. Su andar era tranquilo, pero algo en él hacía que la gente, sin saber por qué, apartara la mirada. Demasiado recto, demasiado callado, como si cada uno de sus pasos midiera el peso de una historia que nadie querría oír. Esa misma tarde, Selene regresaba del molino. Tenía las manos cubiertas de harina y el cabello suelto, enredado por un viento que parecía susurrar advertencias. Vio al forastero pasar frente al pozo y frunció el ceño. No era raro que llegaran mercaderes, pero él no lo parecía.
No llevaba mercancías. Ni siquiera el polvo del viaje parecía atreverse a posarse sobre sus botas. Solo una mirada que era difícil de sostener. No lo había visto antes, murmuró una mujer a su lado. Solo pagó con una moneda de plata extraña, con una marca que nadie reconoció. Selene intentó ignorarlas, pero cuando el forastero giró la cabeza un instante y sus ojos grises se clavaron en los de ella, fue un segundo, un roce de miradas, pero suficiente para que sintiera el aire enrarecerse a su alrededor. Frío, pensó, como si me mirara desde otro lugar. Esa noche, la posada estaba llena de voces y del olor a cerveza rancia. Arik, el joven cazador, bebía con los suyos, era amigo de Selene desde la infancia. El tipo de hombre que inspiraba confianza, valiente, trabajador, cuyos sueños no iban más allá de los límites del valle. Cuando el forastero entró, el ruido bajó un tono. Las conversaciones no se detuvieron, pero se volvieron más susurradas. Lior pidió vino, pagó con otra de aquellas monedas de plata pálida y se sentó en un rincón, solo. ¿Y tú, no saludas?, preguntó uno de los hombres de Arik, medio en broma, medio buscando probar la templanza del recién llegado. Lior levantó la vista lentamente. Sus ojos, en la penumbra, parecían más profundos de lo normal. «Saludo cuando conozco a alguien», respondió, con una voz grave que no levantó el tono, pero que cortó el murmullo a su alrededor. «Aquí nadie duerme gratis», insistió el hombre, sintiendo el desafío. «Ya pagué», replicó Lior sin alterarse. El tono, calmado pero final, bastó para que el hombre se recostara en su asiento, desconcertado. Arik lo observó con atención. No era un campesino ni un mercader. Su forma de moverse, de hablar, tenía un filo que no venía del campo ni del mercado. Había un control en cada gesto, como si una fuerza feroz durmiera justo bajo su piel. Selene, que había entrado a entregar harina al posadero, escuchó el intercambio y no pudo evitar mirar hacia el rincón. Lior lo notó de inmediato, y por un segundo sus miradas volvieron a cruzarse. No había arrogancia en sus ojos, ni simple curiosidad, solo algo indefinible. «Ten cuidado con ese», susurró Arik cuando ella pasó a su lado. «No me gusta cómo te mira». «Tú desconfías de todos los que no beben contigo», respondió ella, con una sonrisa forzada. Pero cuando salió al aire frío de la noche, la sonrisa se le borró. Sabía que Arik tenía razón. Había algo en ese forastero. Detrás de ella, el forastero se levantó de la mesa y salió también, con su paso silencioso y medido. El camino hasta su casa bordeaba el río. La luna, alta y pálida, pintaba de plata la superficie del agua. Selene escuchó pasos a su espalda y se volvió, alerta. Allí estaba él, a unos metros de distancia. «No temas», dijo su voz, más suave de lo que ella esperaba. «¿Me sigues?», preguntó, intentando que su voz sonara firme. «El posadero me dijo que por este camino se llega al viejo puente. Pensé que conducía al molino. Conduce a muchos sitios», respondió ella sin bajar la guardia. Lior la observó en silencio unos segundos, y Selene sintió que esos ojos grises no solo la veían a ella, sino a través de ella. «No pretendía asustarte». «No lo hiciste», mintió ella. El viento agitó el río, trayendo consigo un frío repentino. Hubo un silencio denso, incómodo, como si ambos estuvieran escuchando algo que el resto del mundo no podía oír. «No eres de aquí», dijo finalmente Selene, rompiendo el hechizo. «No. ¿Y qué buscas en un lugar como este?» Lior miró hacia el bosque, como si la respuesta estuviera escrita entre los árboles. «Olvido». La respuesta la desconcertó. «Entonces viniste al lugar equivocado. Aquí nada se olvida. Cada error, cada pecado, se recuerda por generaciones». Él esbozó una sonrisa apenas perceptible, cargada de una tristeza tan honda que a Selene le faltó el aire. «Por eso vine». Durante un instante, la luna se reflejó en sus ojos, y Selene juró ver un destello rojizo, fugaz como el aleteo de un insecto de fuego. Parpadeó, convencida de que había sido un efecto de la luz sobre el agua. «Buenas noches, señor del norte», dijo, apartándose para dejarlo pasar. «Buenas noches, Selene», respondió él. Ella se detuvo, helada. «¿Cómo sabes mi nombre?». Lior no contestó, solo siguió caminando, adentrándose en la oscuridad que devoraba el camino del puente, dejándola a ella con una pregunta ardiendo en la mente y el frío de una verdad impensable. Ese forastero no era como los demás, y su llegada, sentía en lo más profundo de su ser, era el principio de algo que ya no podía detenerse. Capítulo 3. Sombras en la noche. La luna se escondía detrás de un velo de nubes. La aldea dormía, pero el bosque no. En sus ramas se oía un rumor distinto,
como un murmullo que no pertenecía al viento. Selene cerraba la puerta de su casa cuando un grito desgarrador, seguido de otro más agudo e infantil, cortó la noche. Sin pensarlo, corrió hacia el sonido. Encontró a Milo, el hijo del herrero, atrapado entre los tablones rotos de la cubierta del viejo pozo. La estructura crujía de forma alarmante. ¡Ayuda!, gritó el niño, aferrándose a la madera podrida. «Aguanta, Milo», imploró Selene. «No te muevas, voy por ayuda». Al girarse, la calle estaba desierta, pero entonces una sombra se despegó del muro de la posada. No era la ausencia de luz, era una presencia activa, que se deslizaba contra la piedra y cruzaba la calle sin un solo sonido. Y de su seno emergió Lior. Se plantó a pocos metros, con la espalda recta y los ojos fijos en la escena. No parecía sorprendido, parecía en su elemento. «¡Lior!», gritó Selene, la voz quebrada por la urgencia. «El pozo se hunde. ¡Haz algo!». Él no la miró. Solo alzó ligeramente la mano, con la palma hacia el suelo. El aire se espesó, pesado como el plomo. Las llamas de las antorchas cercanas se inclinaron hacia él, chisporroteando de forma antinatural. Y entonces, las sombras del suelo, las de los arbustos, las de las propias casas, cobraron vida. Se estiraron como garras líquidas, serpenteando con un brillo azulado que recordaba el filo del acero bajo la luna. No eran negras, sino de una oscuridad profunda y vibrante, un fuego frío que no alumbraba, sino que devoraba la luz. Se enroscaron alrededor del pequeño Milo con una delicadeza sobrehumana, formando una cuna de penumbras. El niño dejó de llorar, boquiabierto, sus grandes ojos reflejando el misterioso resplandor. Las sombras lo elevaron unos centímetros, lo justo para liberar su pierna del tablón roto, y lo depositaron suavemente en el regazo de Selene, que lo recibió con los brazos temblorosos. En ese preciso instante, el pozo se derrumbó con un estruendo sordo, desapareciendo en un remolino de polvo y maderas astilladas. El silencio que siguió estaba cargado de un asombro sobrenatural. Milo se aferró al cuello de Selene, sollozando suavemente. Ella lo abrazó, pero su mirada estaba clavada en Lior, que ahora se acercaba. Se arrodilló y con una mano que apenas temblaba, tomó la pierna herida del niño, donde su piel tocó la de Milo. Un tenue resplandor oscuro, como brasas cubiertas de ceniza, emanó de sus dedos. La piel enrojecida e inflamada del pequeño palideció al instante, y el llanto cesó, reemplazado por un suspiro de alivio. Fuego negro que sana. La contradicción le dejó la mente en blanco a Selene. Lior se puso de pie, y una leve palidez recorrió su rostro, como si el esfuerzo lo hubiera agotado. «¿Qué eres?», logró susurrar Selene, la voz ronca por el miedo y la incredulidad. Él alzó la mirada hacia ella, por un instante fugaz. Sus pupilas no eran grises, sino de un ámbar rojizo, como ascuas vivas. No había maldad en ellos, solo una tristeza tan antigua y profunda que le quitó el aliento. «Alguien que no debería estar aquí», murmuró, y su voz sonó extraña, con un eco lejano. «¡Te vi!», insistió ella, aferrándose a la realidad como a un clavo ardiendo. «Las sombras, ese fuego, eso no es humano». «¿Y qué es lo humano, Selene?», preguntó con una amargura que la estremeció. «¿Dejar morir a un niño por miedo a lo que uno es capaz de hacer?». Ella abrió la boca, pero no encontró palabras. Solo podía abrazar a Milo, que ahora respiraba tranquilo, curado por una magia que desafiaba toda lógica. Lior dio un paso atrás, hacia la boca del callejón más oscuro. «Olvida lo que viste», le dijo, y esta vez fue una súplica, no una orden. «No puedo», confesó ella, sintiendo como una verdad nueva y aterradora se abría paso en su interior. «Sí puedes», respondió él, y su voz se desvaneció junto a su figura. «Lo haces todos los días». La oscuridad lo envolvió. No fue que se alejara corriendo, fue que las sombras parecieron absorberlo, fundiéndose con él hasta que no quedó rastro de su presencia. Selene se quedó sola en la noche, con el peso de un niño salvado en sus brazos, y el eco de un poder, prohibido ardiendo en su memoria. Miró sus propias manos, que aún temblaban. No era solo miedo. Por primera vez, el forastero no era una sombra sospechosa. Era el eco de una leyenda que el mundo había intentado enterrar, y ahora, irrevocablemente, esa leyenda la había elegido a ella. Capítulo 4. La voz de la dama. «Lo odio». Las palabras rompen el silencio de mi habitación como un susurro afilado. No son un insulto, son un escudo. Un hechizo frágil que me lanzo a mí misma para no desmoronarme. Afuera la aldea duerme. Aquí dentro yo ardo. Lo odio por sus mentiras, por su silencio, por esos ojos que no son grises sino de tormenta, y, a veces, de algo que no pertenece a este mundo. Cierro los párpados con fuerza, pero no sirve. Su imagen sigue allí, pegada a mi mente como un fuego imposible de apagar. Milo, flotando entre sombras azuladas.
envuelto en una cuna que no debió existir, el pozo derrumbándose. Y él, en medio de ese caos, firme como una estatua antigua, con una tristeza que parece más vieja que la propia tierra. ¿Qué eres?, le pregunté aquella noche, y él no negó nada. No lo negó. Eso fue lo peor. El amanecer llega sin pedir permiso, filtrándose por mi ventana como una herida de luz. La aldea despierta, y yo intento seguir su ritmo. Camino hasta el pozo con mi cántaro, respirando hondo, fingiendo normalidad. Las mujeres murmuran, siempre murmuran. El forastero trajo mala suerte, dice una. Las sombras lo siguen, responde otra santiguándose. Nadie se atreve a decir su nombre, pero todos lo piensan. Doblo la esquina, y ahí está Lior, junto al establo, reparando el lazo de su caballo como si perteneciera a esta vida de barro y trigo. Pero no pertenece. Lo sé tan claramente como sé que respiro. El sol apenas toca su piel, y aún así hay en él un brillo leve, profundo, oculto, un resplandor que no calienta, sino que consume, como un fuego encerrado. Creo que no me ha visto, pero entonces levanta la mirada, y el mundo se quiebra en silencio. Mi pecho se enciende con un calor extraño, un latido que no reconozco. No es miedo, no es deseo, es algo que se despierta, que me marca, que me reclama. Retrocedo. Necesito aire, necesito distancia, necesito no verlo. Arik aparece en el camino, llenando el espacio con su voz segura. ¿Estás bien, Selene? Asiento, miento. Mis manos tiemblan. Arik es bondad, es tierra firme. Con él la vida sería sencilla, quizá demasiado, porque la sencillez ahora me sabe a barro. Y yo estoy buscando tormenta. Con Lior no hay calma. Con Lior todo es vértigo, filo, fuego contenido. Su silencio es un grito. Su presencia, una herida abierta. Una vez, con esa voz que parece venir de un pasado que nadie recuerda, me dijo: «Para mi gente, el amor no es un juego. Es un vínculo, eterno, irrompible». Pensé que era una advertencia. Ahora temo que fuera una promesa. Regreso a casa cuando cae la tarde. Intento rezar, limpiar, distraerme, pensar en cualquier otra cosa. Pero cada vez que respiro, ese calor vuelve. Un punto tibio bajo el corazón que late sin mi permiso, como si alguien más respirara dentro de mí. No entiendo qué me está pasando. No sé si es fascinación o condena. Lo odio por romper mi paz, por invadir mis pensamientos, por ser el único hombre que no se inclina ante mí, sino que me obliga a elevarme hasta él, aunque sea para caer. La noche llega. Me acerco a la ventana. El mundo está quieto, como si contuviera la respiración. Y en el reflejo del vidrio no veo a la hija del molinero. Esa muchacha ya no existe. Lo que veo es distinto, más frágil, más peligroso. Algo que, a pesar de todo, busca a Lior en cada sombra. Y aunque aún no le ponga nombre, sé que ese fuego que ahora me quema tiene dueño. Y ya es demasiado tarde para apagarlo. Capítulo 5. Máscaras que caen. El sol se hundía tras las colinas, tiñendo la aldea de un naranja sangrante que olía a polvo y a silencio. 2 días. Llevaba 2 días sin aparecer. La ausencia de Lior pesaba más que su presencia. Un eco de misterio que llenaba cada rincón. Selene se lo había jurado a sí misma. No volvería a buscarlo. No le debía nada. Él era peligro, confusión, una tormenta con forma de hombre. Pero el corazón, testarudo y traicionero, siempre encuentra caminos que la razón se niega a trazar. Lo vio cruzar el claro que llevaba al río, con un paso irregular y pesado, como si arrastrara el peso de todos sus secretos. Una silueta oscura contra el crepúsculo. Dudó. Su orgullo le gritó que se diera la vuelta, pero algo más profundo, un instinto primal, la impulsó a seguirlo. El aire junto al río era fresco y húmedo, cargado con el susurro del agua. Lior estaba arrodillado en la orilla, con la espalda hacia ella. Su camisa, rasgada en el hombro, revelaba piel marcada por unas líneas rojizas y pulsantes que se ramificaban bajo su carne como venas de fuego. No eran heridas normales, parecían algo vivo, un infierno interior luchando por escapar. Respiraba con dificultad. Cada exhalación salía en un jadeo entrecortado, y el vapor que exhalaba no era blanco, sino tenuemente oscuro. El suelo a su alrededor estaba chamuscado, la hierba reducida a cenizas en un patrón circular, como si el fuego lo hubiera lamido desde dentro. «¿Qué te pasó?». La voz de Selene sonó frágil, rompiendo el hechizo del lugar. Él se volvió con brusquedad, un destello de alarma y algo más, vergüenza, cruzando su rostro. Sus ojos, por un instante, destellaron con un ámbar rojizo antes de apagarse. «Nada que no merezca», respondió. Su voz era áspera, como piedra viva. «Eso no es una respuesta. No todo la tiene.
Selene dio un paso adelante, desafiando el calor anormal que emanaba de su cuerpo, una ola de energía que le erizó la piel. ¿Fue por usar tu poder? ¿Por salvar a Milo? Lior apretó la mandíbula. Una gota de sudor, o tal vez de dolor, le recorrió la sien. Sus ojos siguieron las marcas ardientes de su brazo. Cada vez que el fuego responde a mi llamada exige un precio, confesó con un hilo de voz. Esta es la huella que deja. Se alimenta de mí. Entonces deja de usarlo, exclamó ella con una mezcla de furia y desesperación. ¿Y dejar morir a los que puedo salvar? Esta vez la miró de frente. La intensidad de su dolor era tan palpable que le cortó la respiración. No todos tenemos el lujo de la indiferencia, Selene. Algunos estamos malditos a importar. Las palabras la golpearon con más fuerza que un grito. Selene apretó los puños, queriendo odiarlo, queriendo dar media vuelta y refugiarse en la seguridad de su vida anterior. Pero sus pies no se movieron. En un acto de pura insensatez, se arrodilló frente a él, en el borde de la tierra ennegrecida, y tomó su mano. Su piel ardía, no era una metáfora, era un calor real, abrasador, como tocar un carbón encendido. Contuvo un gemido. «Te estás matando», susurró, con la voz quebrada por una emoción que no podía nombrar. «¿Y tú?» Él entrelazó sus dedos con los de ella, y el calor se intensificó, pero ya no como dolor, sino como algo intenso, vibrante. «¿Por qué te importa?» Ella intentó apartar la mirada, pero estaba atrapada. En la profundidad de sus ojos, más allá del fuego, vio el reflejo de un hombre agotado de luchar, de esconderse. «No lo sé», fue lo único que pudo admitir. La verdad más honesta que había dicho jamás. El silencio se volvió tangible, cargado de todo lo que no se atrevían a decir. El fuego invisible que rodeaba a Lior pareció ceder, amainar. El aire dejó de vibrar con tanta violencia. Lior cerró los ojos, como si el simple acto de sostener su mano le diera un descanso que no encontraba en ningún otro lugar. «A veces», confesó en un susurro apenas audible, «olvido cómo se siente no albergar este dolor constante. Pero cuando estás cerca, la quemazón se calma. Es como si mi propia oscuridad reconociera una luz en ti y se aquietara». Selene sintió el corazón encogerse. Sus palabras eran más peligrosas que cualquier muestra de poder. Eran una grieta en su armadura, y en la de ella. «No digas eso», suplicó débilmente. «¿Por qué no? Porque es la verdad. Porque no sé si estoy lista para creerla, ni para cargar con ella». Sus miradas se encontraron, y en ese instante no hubo forastero ni molinera. No hubo Daharian ni humana, solo dos almas en la orilla de un río, rodeadas de cenizas y secretos. El fuego del Daharian no se apagó, pero perdió su filo destructivo. Se transformó en algo tan vulnerable y humano que a Selene le dolió más que cualquier llamarada. Era ternura, y era, sin duda, la cosa más peligrosa que había experimentado. Cuando Selene volvió a casa, el olor a humo y cielo nocturno se le había quedado pegado a la piel y a la ropa. Sus dedos aún conservaban el eco del calor de Lior, una sensación que ya parecía parte de ella. Su corazón latía con un ritmo nuevo, ajeno y propio a la vez. No sabía si lo había ayudado, o si, al acercarse, se había condenado a hundirse con él en su fuego. Desde su ventana vio la luna reflejarse sobre el río. Las aguas seguían fluyendo, imperturbables. El resplandor negro y la tierra chamuscada habían desaparecido, lavados por la corriente o tragados por la noche. Capítulo 6. El eco del pasado. Un silencio nuevo se había instalado entre Selene y Lior. No era incómodo. Era denso. Un silencio que respiraba por sí mismo, como la calma que precede a un trueno. Tras la noche en el río, había nacido entre ellos una tregua tácita, un pacto sin palabras. Selene ya no lo esquivaba con la mirada, y Lior, por primera vez desde que había llegado al valle, parecía respirar sin cargar todo el peso del mundo. Era un equilibrio frágil, tan delicado como el rocío sobre una telaraña al amanecer, y ambos caminaban sobre él con un miedo silencioso a romperlo. El mercado vibraba con vida. Carros de madera, risas, niños corriendo, el olor cálido de pan recién hecho. Selene elegía manzanas, fingiendo que su mundo no estaba a punto de volverse ceniza. Sentía la presencia de Lior unos pasos detrás. No la vigilaba, la observaba. Y ella se aferraba a esa mentira compartida, que la vida podía ser simple, aunque fuera solo por un instante. Y lo fue, por un latido, hasta que el aire cambió. No hubo gritos ni explosiones. El mundo simplemente exhaló. Una vibración profunda estremeció la tierra. Los pájaros callaron de inmediato. El sol perdió su brillo, como si algo hubiera pasado entre él y la aldea. Y entonces ella apareció.
Lysara. La multitud se abrió como si una mano invisible la apartara, no porque la conocieran, sino porque su presencia exigía espacio. Alta, con piel clara que parecía tener reflejos metálicos bajo la luz mortecina, cabello oscuro cayendo como un río de tinta, una túnica gris perla que absorbía la luz en lugar de reflejarla, y los ojos, violeta helado, ojos que parecían haber visto el primer amanecer y haberlo juzgado insuficiente. No buscó, encontró. Sus pasos la llevaron directo a Lior, y todo el bullicio del mercado se evaporó como humo. Selene sintió cómo él se tensaba. No fue un movimiento grande, fue una mínima rigidez en los hombros, casi imperceptible pero suficiente para helarle la sangre. Lysara sonrió como quien ve un secreto revelarse. «Qué lugar tan pintoresco para esconderse, Valerian». El nombre cayó como un relámpago. Valerian, un nombre que sabía a linaje, a sangre antigua, a historias que los ancianos susurraban en noches sin luna. Selene sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Lior o Valerian no habló enseguida. Su rostro era una máscara que peleaba por no romperse. «Lysara», dijo por fin, «¿no debiste venir y dejar que el príncipe de las sombras se pudra en el olvido?» Preguntó ella con una dulzura que quemaba. Su mirada se deslizó hacia Selene, examinándola como si fuera un objeto frágil. «Los lazos de sangre reclaman lo que es suyo. Tu exilio termina hoy, Alteza. Príncipe de las sombras». Las palabras resonaron como campanas fúnebres. Selene sintió su corazón convertirse en un puño doloroso. El hombre que había tocado junto al río, el que hablaba de olvido, el que respiraba dolor, era un príncipe. Y ella no era más que una hija de molinero. «No tengo nada que discutir contigo», dijo Lior, más frío que nunca. «Oh, sí lo tienes», replicó Lysara, avanzando un paso. El aire a su alrededor olía a ceniza. «El Consejo de las Brasas se ha reunido. Tu ausencia ya no es una opción. O vuelves por voluntad propia, o vuelves por la fuerza. La profecía no espera». Selene vio las sombras bajo los pies de Lior moverse como si estuvieran vivas. No era agresión, era advertencia. «No soy el hombre que era», gruñó él. Lysara arqueó una ceja afilada. «Eres la sangre de Malrik Dar, y la sangre manda». El nombre la golpeó. Dar, el monstruo de los cuentos de fuego negro. La pesadilla que los niños usaban para asustarse. Lysara no terminó ahí. «Y tú», dijo mirando directamente a Selene, «debes de ser la distracción». No lo dijo con desprecio, lo dijo con certeza. «Cuidado, niña. Los fuegos Daharian no calientan, consumen». Cuando ella se marchó, el mundo pareció inhalar de nuevo. El mercado volvió a moverse, pero el sonido era distinto, como si algo fundamental hubiera cambiado. Selene y Lior quedaron frente a frente, él con los ojos clavados en la tierra, ella con el alma abierta como una herida. «¿Valerian?», susurró. Lior cerró los ojos. «Ese hombre murió hace mucho». «¿Pero es quien eres?», escapó de sus labios, mezcla de rabia y miedo. «¿Quién es ella para ti?». Lior levantó la mirada. Sus ojos eran fuego y ruina, pero también tristeza. «El eco de un pasado del que no puedo escapar», dijo con voz grave, «y la prueba de que nadie a quien toque estará a salvo, especialmente tú». El mundo se volvió más pequeño, más frío. Esa noche, Selene no durmió. Cada vez que cerraba los ojos, oía su nombre secreto como un conjuro prohibido. Valerian. No era un nombre, era un destino. Y aunque el miedo le apretaba el pecho, comprendió algo con claridad abrumadora. No competía contra una mujer, ni contra una corona, ni contra un príncipe. Competía contra el destino mismo. Y el destino ya había elegido. Capítulo 7. El juego del deseo. La aldea ardía en rumores. Desde la llegada de Lysara, el nombre Valerian se había convertido en un veneno suave, un murmullo que reptaba entre las calles como una sombra viva. Selene avanzaba por el mercado sintiendo el peso de cada mirada, compasión disfrazada, miedo apenas contenido, y la chispa amarga de la envidia. Todos sabían que había estado cerca del forastero. Todos la veían ahora como un error que caminaba demasiado cerca del fuego. Intentó concentrarse en sus tareas,
pero cada pensamiento regresaba al mismo punto. Valerian. Ese nombre era una herida abierta, una campana que no dejaba de sonar en su pecho. El hombre al que había tocado, al que había empezado a entender, nunca había sido solo Lior. Esa tarde, en la taberna, Darren se acercó con una sonrisa demasiado grande para su rostro. «Vaya, parece que tu forastero ha perdido su brillo», dijo, deslizándole una copa de vino con la arrogancia de quien cree saber más de lo que dice. «Siempre supe que no era uno de los nuestros». Selene apretó los dientes. No necesitaba esto. No necesitaba a Darren, ni su voz aceitosa, ni sus insinuaciones. «Hay algo en su forma de mirarte», añadió él acercándose demasiado, como si creyera que le perteneces. «No le pertenezco a nadie», replicó Selene, más fuerte de lo que pretendía. «Entonces demuéstralo», dijo él inclinándose con descaro. «Baila conmigo esta noche. Que vea que no eres parte de su sombra». Selene iba a negarse. Su orgullo le gritaba que no cayera en ese juego. Pero otra parte de ella, herida, furiosa, temblorosa, habló por ella. «Está bien. Un baile. Solo uno». La música estalló al caer la noche, dulce, falsa, traicionera. El aire estaba cargado de vino derramado, flores secas y cuerpos que se movían demasiado cerca. Darren tomó a Selene de la cintura, confiado, casi posesivo. Ella permitió el contacto, pero su cuerpo permanecía rígido, como si no perteneciera a ese baile. Cada giro era una mentira, cada sonrisa una máscara, y con cada vuelta, sus ojos buscaban entre la multitud. Necesitaba que Lior la viera, necesitaba que sintiera algo. Dolor, rabia, cualquier cosa que demostrara que no era indiferente. Y entonces el aire cambió. No fue un sonido. Fue la ausencia total de él. La música se ahogó. Las voces murieron. Una sombra se detuvo en el arco principal. No necesitó mirar para saber quién era. Lior emergió de las penumbras como si las hubiera creado. Inmóvil, imponente. La luz de las antorchas delineó su rostro como si tallara una estatua viva. Furia contenida, dolor desnudo, un deseo tan intenso que parecía quemar el aire. Sus ojos, dioses, 2 brasas encendidas en la oscuridad, fuego puro, y todo ese fuego estaba dirigido a ella. Darren lo notó, y en un gesto tan estúpido como peligroso, inclinó la cabeza y rozó el cuello de Selene con los labios. «Déjalo mirar», susurró como quien enciende un incendio. Fue la chispa que encendió la tormenta. Selene lo apartó, pero era tarde. Lior ya había cruzado el patio. La multitud se abría ante él sin que tuviera que tocarla. Era como si el mundo se replegara para no entorpecer la furia de un Daharian. «Creo que ya has bailado suficiente», dijo Lior, sin elevar la voz. Pero su tono fue una cuchilla cortando el aire. «¿Y desde cuándo decides tú qué hago?», respondió Selene, la rabia mezclándose con algo más profundo, más peligroso. «Desde que ese baile empezó a dolerte», dijo él, clavando su mirada en ella. No era una suposición. Era certeza, podía verla. Podía atravesar cada capa que ella intentaba sostener. Darren retrocedió sin que Lior siquiera lo mirara. El mundo de Valerian se había reducido a un solo punto. «Selene, no vuelvas a provocarme así», susurró Lior, acortando la distancia hasta que el calor de su cuerpo se volvió tangible. Era como estar de pie frente a una tormenta contenida. «¿Y si lo hago?», desafió Selene, alzando la barbilla, sabiendo que jugaba con fuego, literal y figuradamente. El tiempo se congeló. Lior la tomó de la cintura y la atrajo hacia sí con una fuerza que borró cualquier espacio entre ellos. No pidió permiso. No dudó. Simplemente actuó. Su boca encontró la de ella. No fue un beso. Fue una colisión de almas. Fuego contra fuego. Orgullo contra destino. Dolor contra deseo. Selene sintió un calor recorrerle el cuerpo. Un calor oscuro, magnético. Como si el fuego Daharian despertara dentro de ella, respondiendo al suyo. Por un momento, juró que las antorchas titilaron, como si el mundo entero respirara a su ritmo. Cuando se separaron, ambos estaban jadeando. La música había muerto. Las miradas eran dagas. Darren había desaparecido. Nada existía excepto ellos. Lior la miró, el fuego danzando en sus pupilas. «Esto no debería haber pasado», murmuró sin convicción. «Entonces, ¿por qué no te detienes?», susurró ella, temblando por dentro y por fuera. Él no respondió. En lugar de eso, apoyó su frente contra la de ella, un gesto tan íntimo que la dejó sin respiración. «Mi alma reconoce a la tuya», susurró, «y ahora debes sellarlo». Antes de que Selene pudiera reaccionar, Lior tomó su mano y la colocó sobre su pecho, justo donde la marca oscura latía con furia. El calor que emanaba no era humano, era un fuego antiguo, profundo,
que vibró contra su palma como un corazón adicional. «Lo que sientes no es un hechizo», dijo él, sin apartar los ojos de los suyos. «Es mi esencia, mi fuego. Y te pertenece». Luego colocó su mano sobre el corazón de ella. Selene sintió una punzada. No de dolor, sino de activación, como si una puerta dentro de ella se abriera por primera vez. Un destello dorado iluminó su pecho. No duró más de un segundo, pero fue suficiente. «Y ahora», dijo él con voz temblorosa, «tu esencia me pertenece a mí». «¿Qué significa eso?», susurró ella. «Que el ciclo está completo, que los Daharian no se entregan a medias, que esto es para siempre». Selene sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. «Por eso no puedo detenerme», concluyó él, apenas audible, «porque ya eres parte de mí». Y antes de que ella pudiera responder, él se retiró. Su figura se disolvió en las sombras como si siempre hubiera pertenecido a ellas. Selene permaneció allí sin moverse, con el sabor de él en los labios y un fuego nuevo ardiendo en el pecho. Una brisa levantó una brasa de una antorcha cercana. La pequeña chispa danzó en el aire y se posó en su mano. No la quemó, solo brilló. Un pequeño sol en la oscuridad. Cuando se apagó, Selene supo la verdad. No había marcha atrás. Ella ahora también ardía. Y ese fuego tenía nombre. Capítulo 8. El falso hechizo. La tormenta estalló, como si el cielo hubiera sido testigo del beso, que nunca debió existir. Un trueno serpenteó por las montañas, estremeciéndolas desde sus entrañas. La lluvia cayó como un látigo feroz, empapando la tierra, borrando huellas, recuerdos, decisiones. Selene y Lior corrían bajo el diluvio. El agua golpeaba sus cuerpos como agujas de hielo. La ropa se les pegaba a la piel. El aire olía a piedra, a humedad y a fuego mojado. Un fuego que no debería oler así. Encontraron refugio en una cueva estrecha y oscura. Entraron jadeando, temblando, respirando como dos fugitivos que habían dejado el mundo atrás. Pero no fue el frío lo que estremecía a Lior. No era la lluvia. Era lo que había despertado entre ellos. Era lo que venía por él. Su mirada se perdía constantemente hacia la entrada de la cueva, cada relámpago iluminando el borde de su angustia. Durante un largo minuto, solo se oyeron sus respiraciones entrecortadas y el rugido de la tormenta. Un silencio espeso, casi físico, llenó el espacio entre ellos. Un silencio que dolía. «No solo estoy huyendo de mí mismo». «Selene», dijo al fin con una voz tensa, grave, casi dolida. «Y esta tormenta es un mal presagio. Atrae atención». Selene frunció el ceño. «¿Atención? ¿De quién?» Lior se volvió hacia ella, y Selene vio algo que lo hizo tambalear por dentro. Miedo. Miedo verdadero. De los míos, admitió. Cada vez que uso el fuego, es como encender una baliza en la oscuridad. Y ahora, siento que se acercan. Un trueno retumbó como respuesta. Lior dio un paso hacia ella, su voz ronca. «Selene, ¿estás herida?» Ella dio un respingo. Su corazón era un caos. «No me toques». El Daharian se detuvo de inmediato, como si su piel ardiera más que el fuego que cargaba dentro. «Solo quiero asegurarme de que estás bien», susurró. «No estoy bien», soltó ella dando un paso atrás. «Desde que te conocí, nada lo está. Desde ese beso, no puedo respirar. No puedo dormir. No puedo dejar de verte. Y sé que no es normal. No puede ser amor. Es otra cosa». Lior se tensó. La tormenta iluminó su rostro en un destello azul. Miró hacia la entrada otra vez, como si esperara que las sombras respondieran antes que él. «¿Otra cosa?», repitió. Selene tragó saliva. Un hechizo. La palabra salió amarga. «Tú me lo hiciste. Me ataste a ti con tu fuego». Lior abrió los ojos, incrédulo y herido. «¿Crees que usaría mi poder contigo? ¿Que contaminaría lo único puro que he tocado en siglos?» Selene dio un paso tembloroso. «Entonces explícamelo». «Desde ese beso siento tu fuego aquí». Se golpeó el pecho. «Ardiendo dentro de mí». «¿Eso te parece humano? ¿Natural?» Lior cerró los ojos un instante. Su cuerpo tembló ligeramente, no por frío, por contención. «No te hice nada, Selene», respondió con firmeza suave. «Y si te duele, es porque lo que sientes es real». Selene soltó una risa breve, ahogada, quebrada. «¿Real? ¿A esto le llamas real?» Sus ojos brillaron con lágrimas mezcladas con la lluvia. «No quiero sentir esto. Me asusta, me cambia, y cuando intento odiarte, no puedo». «Eso no es amor, Lior. Eso es locura». La sombra de Lior se alargó contra la roca húmeda mientras él avanzaba un paso. «Entonces ódiame si puedes», susurró, con un fuego antiguo ardiéndole por dentro. «Pero no niegues que tu alma reconoció la mía». Selene retrocedió hasta chocar con la pared fría. «No me digas esas cosas», murmuró la voz rota. «No me mires así, no quiero amarte». El trueno rugió como un lamento del cielo.
Las gotas resbalaban por el rostro de Lior como lágrimas que no eran suyas. «Y yo tampoco quise amarte», confesó él alzando la vista. «Pero el fuego no pregunta, Selene. Solo arde». Ella apartó la mirada temblando. «Entonces apágalo». Lior dio un paso más. El calor que irradiaba era casi palpable. Una aura viva que empujaba al aire a moverse alrededor de ellos. «No puedo», susurró. «Si apago mi fuego, muero. Y si te apago a ti, no quedará nada de mí». Selene sintió que algo dentro de ella se rompía. «¿Y si lo que siento me destruye?» Lior la miró con una ternura desesperada, casi reverente. «Entonces arderé contigo». La frase cayó entre ellos como un juramento ancestral, como si las rocas mismas lo escucharan y se estremecieran. Selene abrió la boca para responder, pero un sonido agudo, como cristal quebrándose en la distancia, cortó la tormenta. Lior se puso rígido, todos sus músculos tensos, cada sombra en la cueva vibrando con él. «Es demasiado tarde», murmuró casi sin voz. «Ya saben que estoy aquí». Un escalofrío recorrió a Selene. «¿Quién es Lior?» Él no respondió. Su silencio fue más aterrador que cualquier palabra. «Déjame en paz, Lior», susurró Selene, quebrándose al pronunciarlo. «No quiero verte más». Lior bajó la mano lentamente. El fuego en sus pupilas se apagó hasta quedar en un rojo tenue, triste. «Si eso deseas, me iré. Pero recuerda esto. Cuando el fuego se apaga, la sombra no desaparece. Solo espera». Selene no contestó. Cruzó la entrada de la cueva y se perdió bajo la lluvia sin mirar atrás. No porque no quisiera verlo, sino porque sabía que, si lo hacía, no podría irse. Durante los días siguientes, Selene evitó cruzarse con él. Cada vez que lo veía a lo lejos, su pecho se endurecía en un nudo de rabia, deseo y miedo. Había jurado odiarlo. Había jurado desatarse. Pero cada vez que parpadeaba, una sombra con forma de hombre aparecía en el borde de su memoria. Cuando finalmente creyó haber borrado su nombre de su corazón, lo vio. En la plaza, de pie junto a Elandra, la joven curandera, reían. Demasiado cerca, demasiado cómodos, demasiado normales. Selene sintió como algo dentro de ella se quebraba como un vidrio fino. Y aunque sabía que el fuego no era hechizo, decidió seguir fingiendo que sí, porque aceptar la verdad dolía mucho más. Y porque, en el fondo, sabía que ninguna tormenta, ni externa ni interna, lograría apagar lo que él había encendido en ella. Capítulo 9. La tentación de otros. Habían pasado varios días desde la noche en la cueva, desde el beso que lo cambió todo, desde las palabras que Selene se negaba a repetir siquiera en su mente. «Entonces arderé contigo». Selene había hecho lo único que sabía hacer cuando algo la superaba: levantar muros. Si veía a Lior al fondo de una calle, cambiaba de dirección. Si escuchaba su voz en la taberna, se iba antes de que él pudiera acercarse. Si sentía ese calor en el pecho, fingía que era miedo, nunca amor. Pero el fuego no entendía de decisiones. Seguir evitando a alguien cuyo latido sentía dentro, de sí era como intentar huir de su propia sombra. Aquella tarde, Selene iba cargada con un cántaro de agua cuando notó algo extraño. Aunque era pleno mediodía, las sombras de los edificios se alargaban de forma antinatural, como garras negras que se extendían sobre la tierra. Los perros del pueblo no jugueteaban. Estaban quietos, gruñendo bajito hacia el bosque con el pelo erizado. Y entonces lo vio. Lior estaba junto al puesto de Elandra, pero no parecía estar escuchando. Su postura era rígida, su mirada fija en la lejanía del bosque. Pálido, tenso, alerta. Elandra le mostraba un pequeño amuleto de piedra verde, hablando con entusiasmo. Él solo asentía, ausente. El cántaro pesó de golpe el triple. Sintió cómo se le helaba la espalda y se le encendían las mejillas. No escuchaba lo que decían, pero su mente completó el diálogo sola, con la crueldad de quien ya tiene miedo. Claro, él con su fuego y ella con sus amuletos. Perfecto. Una pareja hecha a medida. El cántaro resbaló de sus manos. Se hizo añicos contra el suelo. El agua corrió entre las piedras de la plaza como si huyera también. Elandra fue la primera en girarse hacia el ruido. Lior la siguió, y al ver a Selene, su expresión fue de alarma, no de culpa. «Selene», dijo Lior, su voz cargada de una urgencia que ella no entendió. «Qué bonito cuadro», dijo Selene, obligándose a sonreír con un veneno que no sabía que tenía. El Daharian y la curandera. ¿También eso estaba en tu plan, Lior? ¿O fue un encantamiento accidental? La gente alrededor empezó a bajar la voz. Las conversaciones se apagaron poco a poco. Todos solían conflicto. Y en esa aldea nadie se perdía un buen espectáculo. Elandra levantó las manos, incómoda. «Selene, yo solo». «Elandra», la interrumpió Selene con suavidad falsa. «No estás obligado a inventar excusas por él». «Seguro que tiene muchas». Lior apretó la mandíbula.
Basta, Selene. No es lo que crees. ¿Ah, no? Preguntó ella avanzando hacia él, sintiendo cómo la rabia y la humillación le nublaban la vista. Te veo susurrando con ella, pidiéndole amuletos, dejándote tocar como si no quemaras. Y después de todo lo que ha pasado entre nosotros, ¿pretendes que piense bien? Lior perdió por un instante su máscara de control. No es un amuleto de amor, exclamó. Es para ocultar mi esencia. Ellos ya están aquí, Selene. ¿No lo sientes? ¿No ves cómo las sombras se retuercen? Un murmullo recorrió a los aldeanos. Taharian, hechizo, maldición. Palabras cargadas de siglos de miedo. Elandra habló con calma. Lior me pidió ayuda, explicó. Algo viejo y oscuro rastrea su poder. Este amuleto podría ocultarlo el tiempo suficiente para que se fuera. La palabra fuera cayó sobre Selene como un golpe real. ¿Marcharse? Repitió con la garganta seca. ¿A dónde? Lior sostuvo su mirada. En sus ojos había cansancio, y algo parecido a la resignación. Le pedí el amuleto porque me voy del pueblo, Selene. La plaza contuvo el aliento. ¿Por qué? Preguntó Selene sin máscara, sin orgullo, solo herida. Porque aquí nadie me quiere, respondió Lior. Cada vez que piso la plaza, las madres se llevan a sus hijos. Las puertas se cierran. Soy un Daharian en una aldea que ha crecido oyendo que los Daharian queman ciudades. ¿Y tú? Hizo una pausa. Tú estás pagando el precio por estar cerca de mí. Un aldeano habló sin pudor. Aquí no queremos fuego maldito. Otra mujer añadió. Desde que llegó, las noches son más oscuras. No es natural. Es mejor que se vaya, dijo otra voz. Selene se giró indignada. Él nos salvó, protestó. Ha ayudado más que cualquiera de vosotros. Y ni siquiera os habéis dignado a agradecerlo. Los de su raza nunca hacen nada gratis, respondió otro. Lior no los miró. Tenía la vista fija en Selene. ¿Ves? Susurró. Este lugar no es para mí, ni para nosotros. La palabra nosotros le atravesó el pecho. ¿Y te ibas a marchar sin decirme nada? Preguntó ella con rabia y una desesperación que no podía ocultar. ¿Eso valgo para ti? ¿Un beso y silencio? ¿Un error y adiós? No hay hechizo, dijo Lior en voz baja. Hay fuego, y ese fuego te está quemando la vida. Él dio un paso hacia ella. Algunos aldeanos se tensaron, temiendo un ataque. Selene, dijo él, si me quedo te marcarán. Siempre serás la chica del Daharian. Nunca volverán a verte como antes. ¿Y crees que eso no ha pasado ya? Replicó ella con la voz rota. ¿Crees que no lo siento cada vez que entro en la taberna? Cada vez que alguien baja la mirada al oír tu nombre. El viento levantó polvo entre ambos. Si te vas, susurró Selene. Te odio. Lior sonrió con tristeza. Si me quedo, también terminarás odiándome. Desde la puerta de la taberna, Arik observaba la escena. Sabía que no era rival para ese fuego, pero cuando vio a Selene temblar, bajó y se acercó. Selene, dijo colocándose a su lado. No tienes que... No hables por mí, Arik, lo cortó Selene sin mirarlo. Lior los miró a ambos. En sus ojos no había rabia, sino una tristeza antigua. Me marcho al amanecer. Un murmullo de alivio recorrió la plaza. Selene apretó los puños. Si decía una palabra más, lloraría delante de todos. Lior se volvió hacia Elandra. Gracias por el amuleto. Elandra bajó la mirada. Solo vuelve vivo. La frase pinchó a Selene como un aguijón. No por lo que decía, sino por lo que sugería. Esa noche Selene no durmió. El fuego en su pecho ardía más que nunca. La idea de que al amanecer él ya no estaría allí la desmoronaba. Miró por la ventana. La aldea estaba demasiado tranquila, como si contuviera la respiración. Un perro aulló hacia el bosque. El viento cambió de dirección. Y entonces lo vio. Una figura alta, cubierta por una túnica tejida de noche pura. Ojos amatistas brillando como hielo vivo. Una sonrisa lenta, cruel, dirigida solo a ella. Y luego, nada. Desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Selene apoyó la frente contra el cristal. Si te vas, no sé si podré perdonarte, susurró. Y si te queda, tampoco. No sabía que la decisión ya no estaba en manos de ninguno de los dos. Algo más viejo que su miedo ya estaba allí. Capítulo 10. La noche en que las sombras hablaron. La luna era una guadaña sangrienta en el cielo nocturno. Selene corría por las calles de la aldea, el corazón golpeándole el pecho como un pájaro enjaulado. Los aullidos no eran de lobos, eran de algo mucho peor. Algo que arrancaba de la memoria de los ancianos sus peores pesadillas. El aire mismo parecía tensarse, como si la noche contuviera la respiración. Las sombras se adueñaban de las paredes, respirando como criaturas vivas. Incluso el viento, que siempre corría libre por los pasillos entre casas, parecía atrapado, retenido por una voluntad ajena. «¡Cierren las puertas!», gritaba alguien.
¡Vienen del bosque! Pero las puertas no servían de nada. Las sombras no necesitaban abrirlas. Simplemente se filtraban a través de las rendijas, como humo negro y espeso que cobraba forma de garras y fauces. Sus ojos brillaban con un fuego blanco y frío, y donde pisaban, la escarcha florecía al instante. Cada sombra parecía cargar un antiguo rencor. Cada criatura, un fragmento arrancado de una noche demasiado vieja. El silencio entre cada aullido era incluso peor que el ruido. Un vacío que prometía tragedia. El pánico era un virus en el aire. Selene vio cómo una sombra envolvió a un hombre. No lo mató, pero cuando la oscuridad se retiró, el hombre se quedó de pie, con la mirada vacía, como si alguien le hubiera robado el alma. Una niña pequeña cayó de rodillas junto al cuerpo del hombre, quizás su padre, sacudiéndolo sin obtener respuesta. Selene sintió que su estómago caía. La criatura no solo atacaba la carne, devoraba recuerdos, identidades, la esencia misma. «¡Lior!», gritó desesperada buscándolo entre el caos, y entonces lo vio. Estaba de pie en el centro de la plaza, inmóvil. No llevaba su capa sencilla de forastero. Parecía más alto, más oscuro, como si las mismas sombras lo estuvieran esculpiendo. ¿Y sus ojos? Sus ojos ardían con un fuego rojo interno que no era un reflejo de las llamas, sino una luz que emanaba de su ser. Ese brillo no era humano, era un eco ancestral, un llamado de sangre que por fin despertaba del todo. Incluso las sombras parecían agitarse alrededor de él, como si reconocieran a su señor. «¡Lior, ayuda!», gritó ella. Una de las bestias de sombra, una masa de garras y odio, se lanzó hacia un grupo de niños que corrían despavoridos. Lior no se inmutó. Alzó una mano, y las sombras a sus pies cobraron vida. No fueron las sombras tímidas de la noche. Fueron garras de oscuridad solidificada que surgieron del suelo, envolviendo a la bestia, aprisionándola con una fuerza brutal. La criatura aulló, un sonido que heló la sangre, y se deshizo en un remolino de humo negro. Los niños quedaron paralizados por el terror. Lior no dijo una palabra, pero una onda de sombra suave los empujó hacia Selene, como un gesto protector instintivo. Pero no fue suficiente. Otra bestia cargó contra él. Lior entrecerró los ojos y extendió ambas manos. De sus palmas brotó fuego negro, un muro de llamas oscuras y silenciosas que no emitían calor, sino un frío absoluto. Las llamas envolvieron a la bestia, y ésta no gritó. Simplemente se desvaneció, absorbida por la nada. La nieve cayó en torno al lugar donde la criatura se extinguió, helada en mitad del verano. Ese fuego no destruye, congela la existencia. El pueblo entero contuvo el aliento. No era un espectáculo de poder, era una revelación aterradora. «¡Es él!», gritó el herrero señalando a Lior, el heredero de Aharian. «La profecía. Monstruo», aulló otra voz. «Salvó nuestras vidas», gritó Selene, plantándose frente a ellos, desafiante, aunque sus rodillas temblaban. Arik la miró sin reproche, solo con una tristeza resignada. Él también había visto la verdad. Lior, Valerian, giró lentamente para enfrentarse a la multitud. La marca en su pecho brillaba a través de la tela, un corazón oscuro y palpitante. Su respiración era pesada. Usar tanto poder lo estaba agotando. «Soy lo que mi sangre me hizo ser», dijo, con voz grave y milenaria, «un Daharian. Pero esta noche no vine a reclamar un trono. Vine a proteger un hogar». «¿Vuestro hogar?» «Mentiras», gritó una mujer. «Solo trae ruina». «¿Esta ruina?», replicó Selene, señalando las manchas negras que quedaban de las bestias. «Él se enfrentó a vuestros miedos mientras vosotros os escondíais». La multitud murmuró, dividida entre el pánico y la vergüenza. Fue entonces cuando la sombra más grande se alzó detrás de Lior, una figura hecha de pura noche, con una corona de astillas heladas. No era una bestia, era un espectro sombrío, un sirviente de la antigua corte de Malric. Su voz sonó en sus mentes, áspera y fría. «Heredero, tu fuego nos delata, tu exilio termina. Regresa al trono de sombras o perece con estos gusanos». Selene sintió hielo en la columna. Esa voz no hablaba, dictaba destino. El aire vibró con una energía tan antigua que la piel se le erizó. Lior se volvió, exhausto pero imbatible. «Mi lugar está donde yo elija», rugió. «Y hoy elijo aquí». El espectro se abalanzó. Lior levantó las manos, pero Selene vio cómo sus piernas flaqueaban. Las sombras a su alrededor vibraban, inestables. «No», gritó Selene corriendo hacia él. No fue una decisión, fue instinto. Amor y furia. Todo lo que la hacía humana. Se interpuso entre Lior y el espectro, sin armas ni poder. El espectro se detuvo, inclinado hacia ella como un depredador curioso. Una risa helada resonó en la mente de todos. La criatura no entendía ese acto, y precisamente por eso lo temía. «Selene, aléjate»,
rogó Lior. Ella no lo hizo. Se volvió hacia la multitud. «¡Miradlo!», gritó, lágrimas brillando en su rostro. «Es vuestro protector, el hombre que eligió morir por vosotros. ¿Y lo llamáis monstruo?». Los aldeanos bajaron la mirada, avergonzados, tragando el miedo como veneno. Incluso los más hostiles parecieron vacilar. La verdad, dicha en voz alta, los había herido más que cualquier sombra. Lior, agotado, se irguió, tomó la mano de Selene y enfrentó al espectro. «Diles a los tuyos», dijo Valerian, «que el heredero ha elegido. No elijo el trono. Elijo la luz que encontré en su oscuridad». Un resplandor dorado y cálido, mezclado con su fuego negro, brotó de su mano. Entrelazada con la de Selene, la luz golpeó al espectro, que gritó un sonido de cristal quebrado y se desvaneció. El impacto fue tan poderoso que un círculo de hierba a su alrededor quedó carbonizado y al mismo tiempo salpicado de motas doradas como ceniza luminosa. La batalla había terminado. Lior se desplomó, pero Selene lo sostuvo. Los aldeanos los miraban, ya no con miedo, sino con vergüenza y asombro. Arik fue el primero en acercarse. «¡Para él!», dijo entregándole agua. Selene supo entonces que algo había cambiado para siempre, pero una voz fría cortó el aire como un filo. «Bastante conmovedor, Valerian». Lysara había llegado. Su túnica gris perla parecía hecha de tormentas detenidas. Sus ojos amatistas brillaban con desdén. «Los juegos con humanos terminan ahora», dijo. «El consejo no tolerará otra deserción. Suelta a tu príncipe, niña. No te pertenece». Selene lo sostuvo con más fuerza. «Él ha elegido». Los Daharian no eligen. Obedecen a la sangre, y su sangre lo reclama en el trono. Un hilo de fuego negro salió de su mano, serpenteando hacia Lior. Él se levantó, tembloroso, dividido entre dos mundos. «Si te vas», susurró Selene. «Si me quedo», murmuró él, «ella destruirá este lugar». Era la elección imposible. Lior tomó su mano. Luego enfrentó a Lysara. «Me iré contigo», declaró. «Pero esta aldea estará bajo mi protección. Un solo daño, y mi fuego arderá contra nuestro propio trono». Lysara inclinó la cabeza. «Aceptado, Alteza». Lior se volvió hacia Selene por última vez. No hubo beso, ni abrazo, solo una mirada que lo dijo todo. «La sombra no desaparece», murmuró. «Solo espera». Y Lior Valerian caminó hacia las sombras del bosque, no como prisionero, sino como rey. Selene lo vio marchar con el corazón roto, pero no derrotado. Sabía que algún día, en esta vida o en otra, su sombra volvería a buscar la luz. Capítulo 11. Unión o ruina. El invierno cubrió la aldea con un manto de nieve, pero nada pudo congelar el fuego que ardía en el pecho de Selene. Un mes había pasado desde que Valerian se marchó con Lysara. Un mes desde que la mitad de su alma se fue con él. Ya no era la molinera. Cada mañana cuando despertaba, sentía el eco del latido de él en su propio pecho. Un pulso constante y lejano, como un tambor llamándola desde más allá de las montañas. El intercambio de esencia no había sido solo una promesa. Era una realidad física que la sostenía y la empujaba. Mientras ayudaba a Elandra a clasificar raíces, la curandera observó cómo Selene llevaba la mano al corazón sin darse cuenta. «Te duele», dijo Elandra. No como pregunta, sino como afirmación. «No es dolor», corrigió Selene. «Es vacío, como si me hubieran arrancado un órgano y dejado solo el espacio que ocupaba. Es el precio del vínculo Daharian. No están hechos para la separación». Selene cerró los ojos. El silencio de la cabaña se llenó con un ruido que solo ella escuchaba. Un latido doble, como dos corazones intentando sincronizarse a través de un abismo. Uno de ellos era el suyo, y el otro, más profundo, más oscuro, era el suyo, de Valerian. Esa noche el mensaje llegó. No fue un pergamino ni un cuervo, fue el fuego en su sangre. Al acercarse a su ventana, el vaho de su aliento se congeló en el cristal, formando un mapa perfecto. Caminos serpenteantes que conducían a Aurion, la capital oscura, y bajo él, una palabra ardía con el fuego familiar de él. «Ven». No era una invitación, era un llamado del alma. El mismo vacío en su pecho se estremeció, reconociendo la proximidad de su otra mitad. Por primera vez en semanas, Selene sintió algo distinto al vacío, una punzada de esperanza y terror. Si su esencia respondía, significaba que él aún vivía, pero también que estaba en peligro. Un peligro tan grande que solo podía gritar a través de su vínculo. Al amanecer, Selene salió con una mochila ligera. En el límite del pueblo, Arik la esperaba. «Sabía que no te quedarías», dijo, entregándole la daga que siempre llevaba. «No podías. ¿Cómo lo sabías?», preguntó Selene tomando el arma. «Porque desde que él se fue», respondió Arik con triste comprensión, «solo la mitad de ti ha estado aquí. El resto,
ya estaba con él. Selene abrazó a su amigo, sintiendo el contraste entre su calidez humana y el fuego eterno que ahora llevaba dentro. «Cuídalos», susurró. «A ellos sí», asintió Arik. «Pero a ti, te cuida él». Arik la sostuvo unos segundos más, como si temiera que esa fuera la última vez, y tal vez lo era. Selene sintió la despedida clavarse como una astilla dulce y amarga en el pecho. Pero no vaciló. La llamada era demasiado fuerte. En el borde del bosque, donde las sombras eran más densas, Selene abrió su mano. La marca en su palma brilló con intensidad, proyectando un tenue resplandor, dorado y negro que iluminó el camino, entre los árboles. No necesitaba el mapa del cristal. Su propia esencia la guiaba hacia donde la otra mitad de su alma la esperaba. Los árboles se inclinaron con un crujido largo, como ancianos reconociendo a una heredera inesperada. Las sombras se abrían ante ella, no como un peligro, sino como un recibimiento, como si el bosque mismo supiera quién llevaba ahora parte del fuego del príncipe Daharian. Miró hacia atrás, hacia la aldea que ya no era su hogar. Luego miró hacia adelante, hacia el sendero de las sombras que ningún humano había recorrido y regresado para contarlo. No sentía miedo, solo esa pulsión irresistible que la jalaba hacia él, como un río fluyendo hacia el mar, como una llama ascendiendo hacia el oxígeno. Él había cruzado este umbral para salvarla a ella. Ahora, ella lo cruzaba para salvarlo a él. Selene respiró hondo. En su pecho, el doble latido se aceleró como si dos corazones celebraran la cercanía. Por un instante, sintió la voz de él en lo profundo de su mente. No palabras completas, solo emoción, dolor y fatiga, y un susurro que parecía un ruego. «Apresúrate». Y sin una mirada atrás, Selene, la chica del molino, la mujer que ahora llevaba fuego Daharian en su esencia, caminó hacia las sombras, guiada por el latido compartido que prometía una unión más allá de toda ruina. Y cuando su pie cruzó el límite del bosque maldito, la nieve dejó de caer, el viento enmudeció, y algo antiguo, escondido desde hace siglos, volvió a despertar. Fin del libro 1.